Hola, bienvenidos de nuevo a Vida de Letras. Continuamos compartiendo con ustedes desde la Filey 2019. En esta ocasión vamos a poder platicar con Alejandro Zambra, una de las presencias internacionales del programa editorial de este año en la Filey, quien pues ha venido a traer algunos de sus trabajos, quien ha tenido un diálogo también con jóvenes hace escasos minutos y ahora pues se toma un tiempo para platicar con nosotros en Vida de Letras. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y por lo de internacional, ¿no? Bueno, en México para nosotros eres internacional. Cuéntanos sobre este viaje a Yucatán. Ya habías estado por aquí, me decías, de paso, y pues los viajes siempre permiten que el autor rescate seguramente vivencias, a lo mejor retomar algunas ideas para su trabajo creativo cuando regresa a su casa. ¿Qué tanto te llevas tú en la maleta de esa parte, de a lo mejor ideas, alguna imagen que te pueda inspirar? Menos de lo que quisiera, ¿no? Creo que no hay mucho tiempo para intentar agotar el espacio y sin embargo, claro, existen esas instantáneas, ¿no? Flachazos del cielo sobre todo, ¿no? O sea, del cielo y de una especie de alegría que hay por acá, ¿no? Suena un poco vago y demagógico, pero sí siento esa como hospitalidad todo el tiempo y me dan ganas de conocerlo mejor, ¿no? Reagendar entonces un viaje no con motivos de trabajo para poder conocer con calma, recorrer. Sí, está el problema de la comida, ¿no? Que es deliciosa, entonces justo estoy tratando de comer menos y acá es muy difícil. Ciertamente casi imposible. Es complicado. Sí. Cuéntanos un poco de tu lugar de origen. Tú radicas en México desde hace algún tiempo, eres originario de Santiago de Chile y finalmente, como decíamos al inicio, para nosotros la presencia de autores que han recorrido algunas otras zonas del mundo también es un punto interesante. ¿Cómo fue tu inicio en el interés por la literatura, viviendo en ese paisaje, en ese clima, en esa cultura de la que tenemos mucho en común, pero que también hay algunas diferencias y particularidades como ocurre en la geografía normalmente? Sí, vivo en la Ciudad de México hace 2 años, pero casi toda la vida viví en Santiago y creo que descubrir la ciudad fue también paralelo a descubrir la literatura, ¿no? O sea, creo que justo en el lugar de Santiago donde yo vivía cuando niño, en Maipú, parecía un paisaje muy homogéneo, donde no había huellas ostensibles de la historia. Luego empezabas a entender que la historia había sido medio borrada de forma intencional. Entonces mi sensación fue la de ir conociendo el paisaje y relatándolo a la vez, ¿no? O sea, esa es mi sensación. No sé si dije algo que te pareciera Claro. coherente, pero Claro, finalmente en fin. también los lugares que habitamos nos marcan en diferentes formas y esto se refleja después en el trabajo creativo. Sigo sintiendo eso en relación a Santiago, como de descubrimiento, no lo daría por descubierto, eso es lo que quiero decir. Y en la Ciudad de México, después de haber vivido un tiempo, ¿qué tanto descubres en tus escritos actuales, en tu dinámica de trabajo, esos reflejos de la ciudad que empiezas a hacer tuya a partir de habitarla? Sí, es una ciudad muy inabordable y a la vez cálida. No sé, no puedo hablar casi de la Ciudad de México sin contradicciones, ¿no? O sea, me parece que una ciudad muy intensa, muy hermosa, muy compleja, muy difícil. Entonces, me pregunto yo lo mismo que tú. O sea, en el último libro aparece el espacio de la Ciudad de México. En tema libre hay una sección mexicana, por así decirlo, que está relacionada también con el lenguaje, ¿eh? O sea, creo que yo había venido otras veces a la Ciudad de México, pero hace 2 años vine para vivir acá indefinidamente. Y también en estos 2 años
ha sido muy relevante la pulsión de otro español en mi español. Claro. Que no sé todavía cómo va resultando todo eso, ¿no? O sea, hago la broma de que estoy aprendiendo recién la lengua, pero en realidad me lo pregunto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con mi escritura? Me parece una pregunta grandiosa, ¿no? O sea, como me resulta muy antinatural escribir en una lengua distinta del chileno coloquial que respiro, ¿no? O sea, y que creo que todavía hablo, pero a lo mejor ya no lo hablo, entonces, no Claro, sé. porque suele pasar que la gente oriunda de un lugar se traslada, vive a lo mejor temporadas fuera y los de su lugar dicen, el acento se va a ir, pero eso no pasa normalmente. Quizá A mí no se me ha ido añade. porque nunca... Bueno, no lo sé, en realidad uno no sabe esas cosas. La novela que estoy escribiendo es muy chilena y no siento ninguna distancia con el español de Chile, pero no sé qué va a pasar en el futuro porque estoy acá indefinidamente. Tengo un hijo mexicano al que le estoy tratando de enseñar chileno, pero es muy chiquito todavía, pero tenemos la lucha, ¿no? Yo he logrado que diga palta, por ejemplo, en vez de aguacate, ¿no? Y eso me enorgullece. Seguro. Cuéntanos sobre los dos libros que trajiste en esta ocasión para la feria. La Feria de la Lectura presenta un libro de ensayos que se llama No leer. Parecería un tanto contradictorio, pero me interesa saber lo que el autor nos puede apuntar al respecto. ¿Por qué se llama así? Yo creo que es una broma el título, pero una broma que se relaciona con esa tensión entre leer y no leer. Por una parte, nunca he sabido explicar muy bien el título, pero por eso digo que es una broma, pero muchos de los ensayos tienen que ver con escenas de no lectura, ¿no? Aunque es fundamentalmente un elogio de la lectura, creo yo. O sea, siempre me interesó la literatura en relación a lo público y lo privado, ¿no? O sea, porque leer parece ser algo tan privado, tan fuera del mundo, ¿no? O sea, alguien se retira y lee, Claro. y sin embargo luego eso se comparte y los libros tienen una lectura que está siempre ligada al nosotros más que al yo. Entonces por ahí este libro No leer, que en realidad es el resultado de muchísimos años que yo estuve escribiendo en prensa y de la selección posterior de un editor chileno, un gran editor, un gran amigo, Andrés Braithwaite. Él encontró ahí un hilo conductor, ¿no? Leyó todo lo que yo había escrito y encontró algunas recurrencias, ¿no? Que tenían que ver con ciertas preguntas sobre el significado social de la literatura. De acuerdo. Ahora tuviste un encuentro con jóvenes, estuvieron charlando un poco, escuchándote, y me imagino que cuando después del ejercicio tan solitario también de la escritura se dan estos diálogos, a lo mejor surgen cosas inesperadas, planteamientos que un autor no se había prefigurado, pero yo te he escuchado decir que de pronto suponemos que los autores siempre van a dar opiniones que son muy, muy valiosas, muy importantes, y no necesariamente es así. Probablemente con lectores más jóvenes el diálogo se vuelve mucho más horizontal. ¿Ocurre eso? ¿Cómo te sentiste en esta ocasión aquí en la Filey? Sí, es que lo que pasa es que yo soy profesor durante muchísimo tiempo. Ahora no doy clases regularmente, pero entonces no sé si hablo mucho como escritor. Porque hablar como escritor en general es siempre un poco absurdo. O sea, ahora mismo, ¿no? Yo siento como... no es un lugar cómodo, ¿no? O sea, tú eres muy encantador y este es un espacio muy acogedor, pero en realidad yo no sé si debería hablar de mis libros. O sea, no es tan fácil porque siempre está la expectativa de que los explique y yo no tendría manera de explicarlos, ¿no?
pero en instancias como, por ejemplo, un encuentro con jóvenes que resultó muy, muy divertido y muy nutritivo, ¿no? En esas instancias yo creo que más bien hablo como alguien que para bien y para mal adora la literatura y creo que puedo explicar algunas cosas, ¿no? Me siento más seguro, incluso si me pienso como lector que como escritor, digamos, en ese tipo de instancias, Sí. ¿no? O sea, sí me gusta debatir sobre literatura, pero no tanto desde el lugar de quien la hace, ¿no? Porque al final lo que hace tiene muchas explicaciones, pero son todas insuficientes, parciales, relativas, y el lugar así del autor siempre se presta a ese malentendido, ¿no? Que como que uno supiera las claves. Me preguntaba recién una niña algo sobre un libro mío y yo le respondí, bueno, hay que hablar con el autor, ¿no? Porque yo no sé nada. Ahí queda resumido, creo, muy claramente el planteamiento. El ejercicio de la traducción que tú también has ejercido, pues seguramente también permite otro acercamiento a la literatura. ¿Cómo te has sentido? ¿Te da curiosidad? ¿Revisas o prefieres tomar distancia de la traducción de tu obra a otros idiomas? Bueno, pero es que yo hablo chileno, estoy aprendiendo mexicano, o sea, no soy muy multilingüe, ¿no? O sea, hablo inglés y he traducido del inglés un par de libros con mi esposa, que creo yo que sí es una traductora profesional, si se puede, sea lo que signifique eso, ¿no? Como, y que tiene ideas sobre la traducción, y yo creo que yo entré a la traducción desde otro lugar, no sé, no creo que lo siga haciendo. Cuando era chico sí, y no sabía inglés, no sé en realidad cuando llega uno a saber una lengua, ¿no? Ni siquiera estoy tan seguro de saber español, digamos, pero cuando era chico comprábamos esas ediciones bilingües de Pretextos o de la editorial Visor, traducciones españolas que no nos gustaban mucho, pero eran bilingües, entonces leíamos el texto en inglés y ahí empezábamos a traducir, ¿no? O sea, como una mezcla de, en el fondo, corregir la traducción con leer en inglés, ¿no? Y mi acercamiento a la lengua inglesa, por ejemplo, depende mucho de esas primeras traducciones, lo que parece un poco absurdo, porque en teoría traducir poesía es el último paso, ¿no? Es muy difícil traducir poesía, pero sí hacíamos versiones de poemas de Emily Dickinson, por ejemplo, de Ezra Pound, y así fue como, o sea, para mí siempre fue como una manera de leer, ¿no? Y luego en relación a mis propios libros, cuando los traducen la única lengua, bueno, puedo opinar un poquito en inglés, en portugués y en italiano, pero creo que sería muy arrogante también el decir que hay alguna especie de dominio respecto de ese texto, que para mí es claramente un texto del traductor. No, me parece muy interesante, muy atractivo, pero no creo que yo tenga la legitimidad en una traducción por el solo hecho de haber escrito entre comillas, el original. O sea, creo que es muy rara la traducción, porque un libro se juzga como bien traducido cuando no parece una traducción, lo que es muy extraño, ¿no? O sea, mientras el traductor logra la ilusión de que lo que escribe sea percibido como el original, la traducción es considerada buena, ¿no? Incluso, no sé, a veces cuando alaban una traducción, dicen, muy bien traducido por,
la gente que lo alaba ni siquiera sabe la lengua de origen. Entonces, en realidad lo que está diciendo es que el libro no parece una traducción. Claro. No que es una buena traducción, porque, no sé, el traductor podría haber, no sé, quitado 10 páginas y haber cambiado sustancialmente la historia que está contando. Y el reseñista no se da cuenta de eso, ¿no? O sea, es muy interesante. Hay un libro reciente muy hermoso de Kate Briggs que se llama This Little Art, en que ella tiene una idea muy específica. Dice que el traductor siempre fomenta una ilusión novelística, ¿no? O sea que incluso si no traduce una novela, o sea, está la idea de que en una novela hay siempre la famosa suspensión de la incredulidad, ¿no? O sea, como que tú te crees ese mundo, Claro. tú crees que existió esa gente. Entonces decía, bueno, esto es aún más novelesco, porque es que esa gente existió y dijo esas palabras, aunque tú sabes que no son esas las palabras no. que dijo esa gente que no existió, digamos, ¿no? O sea, es como es muy sofisticado, ¿no? Lo que sucede ahí, es muy difícil de creer, ¿no? Entonces, bueno, no sé, estoy hablando demasiado de eso, porque me interesa eso más. Pero es sumamente interesante porque justamente es eso, y sin la traducción, muchos de los textos que le dan la vuelta al mundo pues quedarían remitidos a un público mucho menor de lectores. ¿Quién te contagió el gusto por la lectura? ¿Recuerdas algunos momentos clave, alguna influencia personal? Muchos, ¿no? Pero me dijiste que íbamos a hablar 15 minutos, yo podría estar hablando muchas horas sobre eso, ¿no? Pero una figura muy influyente fue mi abuela materna, ¿no? Que era la persona más divertida del planeta y que era una gran contadora de historias y siempre nos incentivaba a escribir. No era una gran lectora, o no recuerdo yo que lo fuera, ¿no? Pero sí su influencia fue crucial. O sea, yo creo que ella nos acostumbró a todos los primos, a todos sus nietos a escribir, ¿no? Y durante mucho tiempo esa fue mi relación con la escritura, o sea, más bien algo divertido y privado, ¿no? O sea, era un juego, ¿no? Era una parte del juego, ¿no? Y luego sí hay profesores que fueron muy importantes para mí, no tan en abstracto, ¿no? Porque yo creo que el interés por la lectura no es tan abstracto, claro. O sea, no es como quiero leer. O sea, de pronto, luego se convierte en eso cuando uno, no sé, siente que debería conocerlo todo, que también pasa luego. Pero al comienzo, creo que a mí me gustaba más el lenguaje que las historias, y luego más las historias. Pero eso no estaba necesariamente relacionado con el libro como objeto, ¿no? O sea, creo que eso fue natural porque le tenía buena onda, digamos, al libro, como aunque no había muchos libros en mi casa, qué sé yo. Le tenía simpatía a la literatura, pero más allá del formato, ¿no? Me gustaban también mucho los chistes, que yo creo que son centrales para entender la literatura también, ¿no? O sea, como funciona muy parecido un chiste a un cuento, ¿no? A una narración. O sea, sí, tiene otro propósito, pero o tiene más propósito, ¿no? Y tiene mucho que ver con el talento de quien lo cuenta, ¿no? Finalmente. Claro, con el estilo. Y bueno, y también en el momento que los niños aprenden a contar chistes es muy significativo, porque primero lo que quieren es conseguir el efecto del chiste, ¿no? O sea, la risa. Entonces los adultos escuchan el chiste y se ríen igual, aunque a no ser que sean unos imbéciles y lo repriman y le digan, oye, cuenta bien el chiste, ¿no? Claro. Pero en general lo que pasa es que el niño a puro ensayo y error como que perfecciona una estructura, ¿no? Y luego ya sabe contar el chiste.
y luego enfrenta la gran decepción de que no puede contar el chiste a las mismas personas todo el tiempo, ¿no? O sea, entonces ahí hay un aprendizaje que creo yo que es muy interesante de proyectar al aprendizaje de la escritura. O sea, cuando se enseña a escribir o cuando se habla sobre la literatura, creo que se vuelve el discurso demasiado solemne. O sea, todos hemos experimentado de algún modo la estructura del chiste, ¿no? Y también, por otra parte, todos hemos experimentado la dificultad de relatar un sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces, los sueños funcionan de forma muy parecida a la literatura, ¿no? De acuerdo, pues nos quedamos con esa invitación a recuperar la esencia del chiste, a la no solemnidad de la literatura, y agradecemos mucho este tiempo que has compartido con nosotros. Muchas gracias, estoy muy feliz de este viaje. Muchas gracias, Alejandro, ojalá te tengamos de vuelta aquí en Yucatán. Amigos, esto ha sido Vida de Letras, tenemos mucho más que compartir desde la fila, y síganos y estén en contacto a través de redes sociales. Gracias y hasta la próxima.